Hola, espero se encuentren muy bien y vamos a continuar con nuestro curso de cálculo diferencial, entrando al tema de funciones. Ahorita lo que vamos a ver más que nada es definir funciones, qué es una función, cómo están compuestas, qué es rango y dominio, y el empezar a trabajarlas. ¿Por qué nos interesa esto de las funciones? En realidad todos los tipos de ecuaciones que resolvemos son funciones. Así que nuestra prioridad es que siempre estamos resolviendo funciones. Y al conocerlas podemos saber ver al conocer el tipo de función pues que es y cuál es su dominio y su rango, podemos esperar conocer cuáles son sus tipos de resultados posibles. Digamos que en la recta numérica o en el plano cartesiano, cuáles son a futuro el espacio donde vamos a tener algún tipo de solución. Si hablamos de funciones, hablamos de conjuntos. O sea, tengo yo un conjunto que voy a llamar X y pues voy a tener otro conjunto que le va a corresponder, que vamos a poner como Y. ¿Sí? Para nosotros, X lo vamos a llamar, va a ser el dominio. Hablamos del dominio de la función. Si se acuerdan algo así como dominio, estamos hablando que es en el dominio de los números reales, en el dominio de los números enteros, o sea, donde puede estar presente esa solución. Y Y sería el rango. Que el rango pues viene siendo las soluciones posibles que vamos a tener. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Que yo a un punto del dominio, en X minúscula, le va a corresponder un valor en el rango que depende de X. O sea, estamos hablando de que el valor que vamos a tener aquí, o los valores posibles de esta función, dependen del valor del dominio. Y eso es a lo que nos referimos con una función. Si vemos de esta manera, si se acuerdan lo que estamos viendo es que a un valor del dominio le corresponde un único valor del rango. Es lo que definimos ya como una función. Recordemos, al dominio de una función le corresponde un único valor del rango, no le pueden corresponder dos. Pero al valor del rango, sí le pueden corresponder dos valores del dominio. Eso ya pues es totalmente posible. Si se acuerdan cómo es una cuadrática, o sea, saquen el cuadrado de 2 y de menos 2, para ambos es 4 el resultado. 2 y menos 2 es mi rango y ya mi dominio, y el 4 es el rango y le corresponden dos valores del dominio al 4, o sea el rango, y esto sigue considerándose como una función, pero no puedo decir que menos 2 le corresponde 4 y le corresponde 2, o menos 4. Eso ya no es posible, ya no se cumple que sea una función. Nosotros las vamos a presentar de la siguiente manera. Normalmente vamos a estar utilizando una nomenclatura sencilla con un paréntesis y afuera una letra. La letra más normal que vamos a estar utilizando es una F, una G o una H. Dentro del paréntesis va la variable que representa el dominio. En este caso para nosotros puede ser X. Pero no es obligatorio que sea X. Puede ser Y, puede ser Z, puede ser A, puede ser M, puede ser cualquier letra.
que nosotros identifiquemos como el dominio de la función. Y pues tenemos varios tipos de funciones. Tenemos funciones aritméticas, verbales, numéricas, visuales. Y les vamos a describir poco a poco qué es cada una. Una función aritmética es aquella que la representamos por una fórmula. También la podemos llamar como función analítica, porque la usamos para realizar un análisis. Es la que se da por medio de una fórmula. Un ejemplo más común, f de x igual a x cuadrada, donde ya tenemos nuestra función tipo analítica. Recuerden, aquí tenemos nuestro dominio de la función, que viene siendo x, y pues son los valores que vamos a estar agregando. ¿Dónde vamos a representar normalmente el dominio en las gráficas? Si yo tengo mi plano, este eje es el dominio, y este eje es el rango. Siempre vamos a estarlas escribiendo así. Aunque si yo dijera que mi función está dada de la manera f de y igual a y cuadrada, ahora aquí sería y y aquí sería f de y. Como estábamos hablando hace un momento de f de x, le estoy diciendo que esta es x y aquí es f de x. Normalmente siempre la vamos a estar representando así. Yo cualquier función que hable voy a decir f de, o sea, la función de qué dominio estoy hablando. O sea, si mi dominio son las x, si mi dominio son las y, las z, las a, las m o las n. Puedo decir que fuera f de m. Y si yo dijera que fuera f de m igual a m cuadrada, pues yo nada más pongo aquí m y aquí f de m. Esos son los tipos de funciones analíticas. Las representamos mediante una fórmula y siempre vamos a decir f de x igual a x cuadrada, f de y igual a y cuadrada, f de m igual a m cuadrada. Y en el plano cartesiano la representamos como está de esta manera, donde en el eje horizontal tenemos el dominio y en el eje vertical tenemos el rango de la función. Las otras son las funciones tipo verbales. Las funciones tipo verbales son las que decimos mediante palabras, como lo que estaba haciendo ya hace un momento, que les decía f de x igual a x cuadrada. Ahí estoy diciendo una función verbal.
Entonces, las verbales, es decir, mediante una descripción, mediante palabras, más bien. Una función verbal, se las voy a poner sencillo, que escribimos mediante palabras, puede ser un área. La fórmula o la ecuación de un área es una función verbal que nosotros la decimos hacia un compañero, o en mi caso que yo les diga hacia ustedes. El área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Okay? Entonces el área depende de r, o el área respecto de r del radio es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces ahí tenemos una función verbal. Estoy describiéndoselas mediante palabras. El siguiente tipo de funciones pues son las visuales. Y estas están dadas con una gráfica. Las visuales se dice, son dadas mediante una gráfica. ¿Cuál es la gráfica de la función? Por ejemplo, de esta gráfica que tengo de x cuadrada, yo tengo en este eje x, en este eje tengo f de x, y una función visual es algo así. La gráfica de la función que tengo representada acá. Por ejemplo, esta es la gráfica, sabemos, de x cuadrada. Normalmente nosotros siempre las usamos para combinar, o sea, decimos la gráfica, una visual, y al lado le ponemos su función tipo analítica para saber, o más bien para que alguna persona que no las identifique al principio pueda conocer cuál es la gráfica de la función analítica. Y eso puede ser un poco más de ayuda para cualquier persona. Sí, aquí hay algo que normalmente hacemos, es que a la función normal, para trabajarla gráficamente en forma visual, no es normal que nosotros le asignemos el f de x, sino que es más normal que le asignemos un nombre del eje coordenado que nosotros conocemos. ¿Okay? En este caso, cuando trabajamos con una función de una variable, el nombre que le asignamos normalmente es y. O sea, para mí, normalmente yo voy a trabajar como y es igual a mi f de qué, de lo que yo sea. No es obligatorio que aquí sea x, o sea, no es a fuerzas que yo tenga y igual a f de x. Puede ser, como les dije hace un momento, y igual a f de a. Y en mi plano cartesiano, para esta función, es decir, que este es a y este es y, y voy a graficar totalmente igual. O sea, no me obliga que a fuerza sea x. Por convención se le llama más que nada x a la variable que siempre manejamos como independiente. En las funciones, cuando tenemos esta parte, el f de
es nuestra variable dependiente. ¿De quién depende? Del dominio, o sea, de una variable que es independiente totalmente. Y lo más normal que nosotros la conocemos es como X. Si los trabajamos como conjuntos, pues hablamos de ciertos subconjuntos que están presentes ahí y no tenemos algún problema en hacerlo. Algo que les quiero marcar es lo siguiente. Si yo digo que mi función f de algo es igual a algo al cuadrado, lo que yo ponga aquí lo va a afectar todo el cuadrado. Este es un detalle que sí les quiero comentar mucho. La operación que se realiza en una función, como elevar algo al cuadrado, es totalmente independiente del dominio de la función o de cómo estemos afectando al dominio de la función. ¿Qué me refiero? Si mi función es f de lo que yo quiera es igual a x algo al cuadrado, yo voy a poner, por ejemplo, f de x, pues yo sé que esto es x al cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuadrado en realidad afecta a toda la función. Pero si yo pongo f de x más 1, yo voy a tener x más 1 al cuadrado. Estoy trabajando la misma función. Si yo llego a ponerles entonces f de x cuadrada, esto va a ser x al cuadrado al cuadrado. O sea, es totalmente independiente. Y esto nos va a servir recordarlo porque luego vamos a necesitar conocer la simetría de la función. Y vamos a decir que menos f de x tiene que ser igual a f de x. Pero ¿cómo está eso? Pues sí, el menos afecta fuera de la función y el resultado de aplicar a ese dominio ese menos nos va a dar si es simétrico o no la función. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo determinamos el dominio de una función y el rango de la misma? Bueno, el dominio son todos aquellos tipos de valores que pueden resolverse con la operación. En el caso de esta, de x cuadrada, o más bien de la función que está elevada al cuadrado, su dominio son todos los números reales y su rango son todos los números reales. Pero el dominio cambia totalmente si mi función es algo así. El dominio de la función raíz de x ya no son todos los números reales. Su dominio son todos los números enteros positivos. O como queremos decir, o lo podemos escribir en forma de rango, toda x tal que x sea mayor o igual a 0. Esto que les estoy escribiendo aquí es el dominio de esta función. La operación que tenemos involucrada en alguna función que nos está afectando a la variable independiente nos va a determinar el dominio de esa función y a la vez nos va a determinar el rango de dicha función, porque si se fijan, no importa qué valor le ponga aquí de positivo, siempre me va a dar un número positivo. La raíz cuadrada siempre te da un número positivo, aunque normalmente la conocemos como el famoso más menos. Pero su dominio siempre tiene que ser números enteros positivos o x mayores o iguales a 0.
es donde tenemos el dominio de la función. Vamos a complicarla un poco más, la misma función. Ahorita vamos a determinar el dominio del rango de la siguiente función. F de x es igual a 4 más raíz de x menos 3. Si se fijan, el 4 más el raíz de x, el raíz menos 3 es la operación que le estoy aplicando al dominio de la función, o sea, a x, a la variable totalmente independiente. Para empezar, cuando el dominio desaparece, o sea, se genera algo que, que nos va a causar un problema. Siempre que nos fijemos aquí, dentro de la raíz, x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Para empezar, ¿cuál es la única forma de cumplirlo? Que sea igual a 0, que x sea 3. De 3 en adelante, la función esta va a existir. De 3 hacia abajo, la función no va a existir. Entonces su dominio se va a escribir de la siguiente manera. Como yo les digo que aquí la raíz de esta tiene que ser mayor que 3, pues yo puedo tocar 3, infinito. Ese es el dominio de dicha función, ya que yo puedo tener todo como 3 a partir de 3 en adelante. Ahora nos falta ver cómo calculamos el rango. El rango es el mínimo valor que puede tomar esta función. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar la raíz? Es 0. No puede haber números, la raíz nunca nos da un número negativo. Así que el rango va a ser lo siguiente. De 4 a infinito. Ok. Entonces, el dominio de una función va a ser siempre a partir del punto donde la función se puede indefinir técnicamente. O sea, si yo bajo de 3, yo sé que mi función se va totalmente a indefinir. Si se fijan, yo tengo que resolver esta desigualdad, que es x menos 3 mayor o igual a 0. Entonces, ¿cuál es la única forma que me dé eso? Resuelvo la desigualdad y me da el 3. Y de ahí hasta el infinito. En el cambio, con el rango, pues es el valor mínimo que toma esto. Así es como lo saqué. ¿Cuál es el valor mínimo que toma esta desigualdad? Es 0. Pongo 0 en lugar de ello, de raíz de x menos 3, y veo cuál es el valor mínimo de la función, o sea, cuál es el valor constante que me queda. Y en ese caso el valor constante que me quedó fue 4. Entonces de 4 en adelante está el dominio de esta función. Vamos a hacer un par de ejercicios más para que quede un poco más claro cómo calculamos el dominio y el rango de las funciones. Vamos a trabajar con esta función. F de x es igual a raíz cuadrada de x cuadrada más 2x
menos 15. Okay. Volvemos a trabajar con raíces. Normalmente la que nos va a estar limitando mucho el dominio, el rango de la función son las raíces. Si no hubiera una raíz, esta función va a ser de menos infinito hasta infinito, su dominio. Y su rango pues va a ser igual de menos infinito hasta infinito. Pero la raíz, recuerden, siempre les va a limitar el dominio. ¿A qué? A que lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Porque en la raíz no podemos tener números negativos. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a factorizar esta cuadrática para resolver la desigualdad. Dos números que multiplicados entre sí me den 15 o menos 15 y sumados me den 2. Pues uno es 5 y el otro es menos 3. 5 por menos 3 me da menos 15. 5 menos 3 me da 2. Okay. Ahora esta desigualdad yo la voy a separar en dos. Una como x más 5 mayor o igual a 0 y la otra como x menos 3 mayor o igual a 0. Entonces lo que me queda es resolver las desigualdades. ¿Cuándo esta función va a valer 0? Pues cuando x tiene que ser mayor o igual a menos 5. Y en este caso, x tiene que ser mayor o igual a 3. Ok. Ahorita estamos calculando el dominio de la función. Pues esto ya nada más me queda como escribirlos en forma de intervalos. Entonces aquí yo voy a tener, me piden que sea mayor o igual a menos 5. Entonces yo voy a tener menos 5, infinito. Y este intervalo pues se tiene que hacer de la siguiente manera, unir con este otro intervalo que sea de 3, infinito. Y la unión de estos dos intervalos nos va a dar el dominio de la función, que podría ir siendo de menos 5 hasta infinito, ya que el 3 lo va a contener este mismo intervalo. Nomás unos momentos para que copien. Okay. Ahora voy a hacer un ejemplo más con divisiones. Va a ser g de x es igual a 5x entre x cuadrada menos 3x menos 4. Okay. Aquí hay un detalle. Esta parte en la que nos vamos a trabajar cuando tenemos una división, tenemos que evitar que esto se indefina o sea totalmente diferente de 0, esa parte. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función?
O sea, el dominio de esta función es todo valor que tengamos presente donde esta parte de la ecuación sea totalmente diferente de cero. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues vamos a buscar qué valores me hacen esta función como cero para quitarlos de mis líneas de intervalos. Entonces lo primero que voy a hacer es totalmente igualar a cero, porque yo quiero saber qué valores le hacen cero a esta función. Y pues nos toca resolver esto. Vamos a buscar dos números. En mi caso yo hago factorización. Ustedes pueden trabajar fórmula general o algún otro método que se les haga más sencillo. Y yo pues voy a buscar dos números que multiplicados entre sí me den menos 4 y sumados me den menos 3. Uno es el 4 y el otro es el 1. Menos 4 por 1 me da menos 4. Menos 4 más 1 me da menos 3. Y eso me cumple. Ahora pues, ¿qué números me van a hacer 0 la función? Pues me van a hacer 1 como x igual a 4 y el otro como x igual a menos 1. Así que el dominio de esta función es todo valor menos 4 y menos 1. ¿Cómo lo voy a escribir en rangos? Yo lo voy a escribir como menos infinito, coma, menos 1, cierro paréntesis, unión con menos 1, coma, 4, unión, 4, coma, infinito. Y estos intervalos es el dominio de mi función. Si yo pongo menos 2, esto me va a dar una solución. Si pongo 2, me va a dar una solución. Y si pongo 5, me va a dar una solución. Recuerden que cuando yo tengo los paréntesis, como está puesto aquí, evita que estos valores los pueda tocar o tomar como posibles soluciones. Así que el menos infinito yo sé que nunca lo voy a tocar. El menos 1, aunque aquí me dice no lo toques, bríncatelo. Aquí igual, no lo toques, bríncatelo hasta un valor antes que el 4. No lo toques, bríncalo. Y luego al 4 no lo vas a tocar y te vas hasta infinito que nunca lo vamos a tocar. Si se preguntan si puede haber una solución posible a este valor, a un valor cuando esto se hace 0, sí lo hay. Se le llama tendencias. Yo tengo que poner un número muy cercano a 4 por la parte inferior, o sea, menor que 4, pero lo más cercano, 3.9999, me puedo poner, y un número mayor que el 4, como 4.00001. Es un número mayor que 4. Y al resolver esto, si me da la misma solución con el 3.9999 y con el 4.0001, entonces se dice que la función en 4 me tiende a tal valor, al valor al que se iban los dos iguales. Mismo caso con el menos 1, tiende a ese valor. ¿Okay? Otra forma a veces de encontrarlo es usar intersecciones, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Espero se encuentren muy bien y nos vemos pronto.